día más, bienvenidos a estas conversaciones queseras, donde en este confinamiento que ya vamos viendo el fin, pasamos un rato todos los días hablando de queso. Vamos viendo el fin, pero bueno, pues 300 y pico personas hoy fallecidas, miles de casos positivos nuevos cada día. Nuestro recuerdo para ellos es una auténtica miseria lo que nos está ocurriendo. Es tristísimo. Nuestros mejores deseos para todos ellos y a nivel mundial también. Tengo muchos espectadores desde fuera de nuestro país y bueno, pues nada, en todos vuestros países, quedaros en casa, tener cuidado, la distancia de seguridad, ya sabéis. Bueno, pues hoy el tema que voy a tratar es un tema un poco aburrido, pero que me lo habéis pedido algunos de mis seguidores, que es el diseño de las queserías. Ahí es nada, el diseño de las queserías, ¿verdad? Hablar unos minutos sobre cómo diseñar una quesería, pues es prácticamente imposible. Pero os voy a dar una serie de pinceladas para todos vosotros los que estáis pensando en hacer una quesería, que tengáis clara una serie de factores. El primer factor, que intentéis contactar con un buen ingeniero, con alguien que sepa lo que se trae entre manos. No nos vale cualquier persona para diseñar una quesería. Tiene que ser una persona que tenga experiencia en el diseño, experiencia trabajando en queserías y que sepa dónde están los fallos más normales en las queserías para diseñar bien la vuestra y que vosotros pues no tengáis esos problemas. El fallo principal, y cuando tengáis en mente construir una quesería, el fallo principal es la ubicación. Fijaros qué tontería, ¿verdad? La ubicación. Bueno, pues para elegir la ubicación tenemos que tener en cuenta varios factores. Primero, que la quesería se tiene que poder ampliar. Cuando iniciamos un proyecto, siempre lo hacemos con los pies en el suelo, pero vaya, también tenemos que ser ambiciosos. Entonces, tenemos que pensar que nuestra fábrica va a crecer. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguro, porque nos va a ir bien, vamos a vender mucho queso y la fábrica va a crecer. Entonces, por favor, buscar un terreno o ubicarlo en uno de vuestros terrenos, pero no os limitéis. Si hacéis la quesería junto a la sala de ordeño, pues buscar cómo se puede ampliar la quesería después. O sea, no la dejéis limitada por caminos, vallas, porque te la quede totalmente cortada la zona de ganadería o la zona de la sala de ordeño. O sea, pensad en que el día de mañana os va a ir bien y vais a tener que ampliar. Entonces eso es importantísimo. La ubicación, ese puede ser un fallo, tener problemas luego después para ampliar. Pero otro fallo es la orientación. Tenemos que tener en cuenta que la quesería va a necesitar refrigerar las cámaras. Con eso, ¿qué os quiero decir? Pues bueno, que lo más interesante es no tener las paredes grandes de las cámaras orientadas al sol, porque cuanto más las tengamos orientadas al sol, más grande será el gasto de refrigeración. Pero eso también hay que tenerlo en cuenta para ver dónde colocamos los equipos de frío, porque si los equipos de frío tienen que trabajar al sol, pues hay que tener mucho cuidado con la orientación también. Ubicación, orientación, y vamos a diseñar la quesería. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es algo que nos va a pedir nuestra Consejería de Sanidad pertinente, o en otros países pues la autoridad sanitaria competente en la zona, que es que el producto siga un flujo. Lo que yo no puedo hacer es, el obrador está en una parte de la quesería,
justo al lado tengo la zona de expedición, aquí tengo una cámara de frío, pero luego los yogures les tengo en otra parte. No, vamos a ver. La leche entra por una parte de la quesería. Esa leche, ¿qué hago? La llevo a un obrador y la convierto en queso. O la llevo a una zona con una yogurtera y la convierto en yogur. Vale, el yogur tiene que pasar directamente, sin pasar por otros sitios, a la expedición, a la zona donde lo voy a vender. Y el queso, pues tiene que ir primero a un saladero, luego tiene que ir a un secadero y luego tiene que ir a una cámara de maduración. ¿Vale? Entonces, que el producto siga un flujo, ¿vale? Un flujo hacia adelante, que nunca haya cruce de producto. Con lo cual, ¿qué es lo que tendría primero en una quesería, en ese flujo de producto? La recepción de la leche. ¿Y qué tendría en el final? La expedición, donde vendo. Y allí tengo la materia seca, las cajas, lo que necesito para embalar mi queso. Entonces, eso es muy importante, porque eso nos puede generar muchísimos problemas, esos cruces de producto. Problemas que las autoridades españolas ponen muchas pegas con ella, pero la FDA de Estados Unidos, por ejemplo, cuando ha venido a hacer revisiones aquí a España, de quesos que se exportan a Estados Unidos, lo ha señalado como una no conformidad grave, el tema de los cruces de producto. Entonces, bueno, con eso, si estamos ante los planos de nuestra nueva quesería, no caigamos en esos errores. Dimensionamiento de la quesería, os lo decía antes. Lo normal es que nuestro negocio vaya bien, entonces que sea fácilmente ampliable, no nos pongamos trabas a la ampliación. ¿Qué quiero decir con esto también? Que intentemos sobredimensionar un pelín los equipos que incorporemos en la quesería. Si yo voy a transformar todos los días 500 litros de leche, pues no compremos una cuba de 500. Comprémosla por lo menos de 700 o de 1000. Si yo tengo una cámara que tiene 3 metros de ancho y 7 metros de largo, no compremos un equipo de frío para refrigerar esa cámara. Compremos un equipo de frío dimensionado para enfriar a lo mejor el doble. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego si el día de mañana tengo que comprar otro equipo nuevo para el doble de capacidad, me va a ser más caro. Entonces es mejor en el primer momento hacer esas inversiones sobredimensionando un poquito nuestra quesería. La ubicación, fácilmente ampliable, flujo de producto. Algo muy importante en las cámaras. Esta mañana un amigo me hacía una pregunta. Le estoy empezando a asesorar precisamente en este tema, en la construcción de una nueva quesería. Y él me decía, es que los asesores tenéis una manía muy grande que es hacer las cámaras con los techos muy altos. Entonces no entiendo por qué tengo que refrigerar el doble de altura de donde yo tengo el queso. Vamos a ver. El queso necesita para madurar temperatura, humedad y movimiento de aire a su alrededor. Si yo la cámara la hago baja, ¿vale? Evidentemente voy a tener que refrigerar menos aire, menos metros cúbicos de aire, pero como lo que necesita el queso a su alrededor es un movimiento de aire con humedad, unos X metros cúbicos de aire, esos metros cúbicos de aire van a tener que pasar igual. Entonces voy a tener que hacer corrientes muy grandes de aire para que el queso esté en su punto. Esas corrientes muy grandes de aire me puede pasar con ellas dos cosas. Que para que tenga la humedad adecuada al queso tenga que hacer un aporte de humedad grandísimo, con lo cual tenga que tener la cámara prácticamente a una humedad del 100%, con lo cual me van a aparecer problemas de hongos indeseables en la corteza. En una quesería nueva, pues deberíamos de evitar determinadas cosas. Pero el otro problema, si no humedezco demasiado, al ser corrientes de aire demasiado grandes, los quesos se me van a deshidratar, se me van a secar. Entonces con eso hay que tener bastante cuidado también, ¿vale? Aunque otro día hablaremos de qué haría yo si fuera a construir una quesería nueva.
y se lo estoy diciendo a varios queseros con los que estoy hablando ahora mismo, futuros queseros. Yo creo que en este país la figura del afinador, pero la figura del afinador en serio, la figura del afinador pues como Bolaños en las Islas Canarias, que sí que les tenemos, o figuras de grandes afinadores a nivel internacional, como pueden ser los quesos parmesanos, los quesos Gouda. En esas zonas nadie invierte en una cámara de maduración. El que madura el queso es el afinador. Entonces, habría que ir creando esa estructura ya. Habría que ir creando salas de afinado grandes, gestionadas por buenos profesionales, que supieran lo que se traen entre manos, para también quitar un poquito de carga financiera a los queseros, tanto en el momento de la construcción como en el momento de la maduración del queso, porque evidentemente tener ese inmovilizado como queso pues es costoso. Os avanzo que yo estoy tirando ya en esa línea. Ya estoy pensando en hacer a nivel nacional 2 cámaras de afinado bastante grandes para poder comprar quesos a varias queserías, ¿vale? Otro punto, último punto, se me están pasando muchísimos, pero el tema energético. Con el tema energético hay que tener muchísimo cuidado. Lo que os decía antes de la orientación, ¿vale? Eso supone que nuestros equipos de frío tienen que estar funcionando continuamente, entonces eso va a ser un coste energético muchísimo más grande. El que no haya corrientes, el que no haya puertas que se tengan que abrir continuamente, entonces esas cosas hay que verlas también con un poquito de cabeza, porque se van muchos euros en electricidad en una quesería. Hay quien dice que es el tema de poner placas fotovoltaicas también en las queserías, muchas de ellas están en el campo. Pues bueno, para el consumo energético que tiene una quesería tienes que tener una superficie de placas fotovoltaicas bastante grande. Pero bueno, si se tiene la oportunidad, en este momento el autoconsumo ya no está penado, entonces pues bueno, sí que se puede utilizarlo. Claro, si te tienes que enganchar también a la red, ahí es cuando va a haber cachabazo. Pero bueno, es un tema un poco más complicado, el de las placas fotovoltaicas. Yo, sin embargo, a lo que sí que me iría es a no tener calderas de combustibles fósiles, no tener calderas de gas o calderas de gasoil para calentar el agua de la cuba, para calentar el agua que tenemos a presión, o el vapor que podemos utilizar en la limpieza, y utilizar calderas de biomasa. En cualquier zona de nuestro país, a día de hoy, tenemos acceso a biomasa barata. Biomasa que puede provenir pellets de bosque. Biomasa que puede provenir de cáscara de almendra, de cáscara de piñón, de hueso de aceituna. Y el único problema que tienen las calderas de biomasa es el tema de la limpieza y el mantenimiento de la caldera. Pero bueno, ya hay calderas que son autolimpiables, bueno, hay auténticas maravillas. Y ahí sí que estamos hablando de un ahorro. Vamos a amortizar esa caldera, el precio que están las calderas de biomasa ya en el plazo de 2 años respecto a la diferencia de una caldera de gasoil, y estamos hablando de un ahorro energético respecto al gasoil, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, en torno a un 15-20% anual. O sea, fijaros de lo que estamos hablando, en el peor de los casos. Claro, ahora mismo tenemos un escenario de precio del petróleo que no es normal. El diésel, el gasóleo de calefacción tendría que estar barato, pero bueno, sabemos y incluso esperemos que este escenario de precio de petróleo se modifique a corto plazo. Bueno, 15 minutos hablando de diseño de queserías. Los que me veis, tenéis mi contacto, me podéis enviar
contactos a través de Messenger. Y bueno, entrad en queserosonline.com y echar un vistazo, que hay unos quesos chulísimos. Un saludo y nos vemos mañana con estas conversaciones queseras. Hasta mañana.